Yo creo que un emprendedor empieza a descubrir qué es lo que le apasiona, a indagar cuál es la idea, a poder testear su producto mínimo viable, ¿no? O sea, es decir, como cuando empiezas ese recorrido. Pero yo creo que una vez tú ya consolidas tu negocio, te lanzas, Empiezas a pagar empiezas a impuestos. pagar impuestos, empiezas a facturar, empiezas a tener Ajá. dinero, para mí ahí yo considero que ya eres un empresario, ya Sí. estás tú en un nivel de... Unipersonal. Unipersonal. Sí. Entonces creo que esa es una diferencia que a mí me gustaría mucho destacar, porque al final siempre decimos los emprendedores, pero creo que también es válido sacar como de la tierra ese concepto de, hombre, soy empresario, y hay mucha gente que no se lo cree o no lo considera porque no facturas, no sé, 1 millón de euros al O no tienes al el año, super equipo o no de tienes la 20 infraestructura. personas. Para mí, creo que un empresario es el momento en el que tú declaras ya impuestos, tienes ya una estructura de algún proceso, facturas, o sea, es decir, a fin de mes tú tienes tu cliente que tú le envías tu factura y te dice, toma. Para mí esa es una de las grandes diferencias. Y el emprendedor es el camino. Para mí es como el crear la idea, crear como todos estos modelos como el business model Canva, Ajá. identificar tu buyer persona, como todo el caminito que Todo tú el vas plan de empresa. teniendo poco a poco hasta que tú dices, esto me está funcionando. Me gusta. Sí, me gusta mucho esa perspectiva porque al final, sí, la palabra empresario, este concepto es como que te empodera más, Claro. ¿no? Es como, vale, ok, ya como que hago parte del mundo de los negocios. El emprendedor me da a mí la sensación, ¿no? Ya me contarán ustedes cuando lo escuchen también. Pero, Ahora nos van a tirar hate. sí, es que ¿cómo así? Si los emprendedores también, pero bueno, sí me da la sensación que es como cuando estás todavía como en idea, como yo también he publicado contenido en mis redes de cómo pasar de la idea al negocio, entonces Claro. todavía es como muy de emprendedor, Emprendedor. pero que al final si vemos a los empresarios más importantes ahora o al que tú más sigas, que ahora también si quieres me cuentas cuáles son tus influenciadores o cuáles personas a las que tú sigues y quisieras ser como ellos o que has aprendido de ellos. Elon Y Musk, tienen no, muchos éxitos. Yo no quería tocar ese tema. Pero lo tocamos. Siguen siendo emprendedores. Ya. O sea, es como ese mindset, ¿no? Es un mindset. Sí, bueno, yo creo que también depende mucho de la comunicación de cada marca personal que cada uno se va dando, ¿no? O sea, hay mucha gente que se dirige al público de emprendedores y esto también está bien, está válido porque es un mercado bastante amplio, pero pues también hay otro equipo de personas otras personas que su branding personal es hablar a empresarios. Entonces esto también un poco depende del sector al que tú te quieres dirigir, ¿no? Entonces como que yo soy una marca, personal o comercial que quiero hablar de emprendedores, pues todo mi concepto pues a nivel idea va a ser hablar de emprendedores. Y esto ya pues es un poco relativo. Yo por ahora te cuento que estoy enfocándome en proyectos con empresarios. Ok. Actualmente me dedico a la transformación digital, enfocado a empresarios que identifican que en su empresa necesitan hacer algún tipo de innovación tecnológica en alguno o cualquiera de sus procesos que tienen actualmente. ¿Qué significa innovación tecnológica? Innovación tecnológica y me gusta hablar fácil porque como vamos a tener todo tipo de público. Exacto. Es cuando tú vas en el TikTok y te meten la primera herramienta de inteligencia artificial para poder generar imágenes, herramientas para no sé qué, herramientas no sé qué. O sea, todo ese contenido que tú guardas a veces en favoritos que, luego voy a mirar esta aplicación. O bueno, lo hago yo. Ajá. Sí, Es también. coger esas herramientas y todos esos recursos y adaptarlos en los procesos del día a día que tú tienes en una empresa. Ok. Entonces, para mí la innovación tiene varios pilares importantes. Uno, siento que si tú eres una empresa tienes que adaptarte al mercado actual. Y la innovación te lo da. Porque estamos en un mundo en el que todo va muy rápido.
O sea, ya estás viendo con ChatGPT que ahora ha salido una nueva herramienta. Es una herramienta gratuita que, o sea, es decir, ChatGPT tiene una opción paga y esta herramienta es lo mismo que ChatGPT, pero sin pagar. Ok. Entonces, y está China. Entonces, está revolucionando hace menos de 3 días todo el mercado porque ChatGPT lo que hace es cerrar su código y le está diciendo a todos los programadores, hola, bienvenidos. Ah, es open source. Exacto. Ok. Entonces, conoce un poco todo lo que hay dentro y crea. Wow. Y esto está ahora mismo revolucionando un poco todo el mercado porque ya sabes que la inteligencia artificial utiliza muchos procesadores a nivel de inversión. Nvidia, los chips, pues son uno de los más tops que la gente invierte. Entonces esto ha hecho que en la bolsa caiga todas las inversiones de Nvidia. Y bueno, hay un desplome ahí interesante a nivel financiero con esta nueva herramienta. Entonces, innovación. ¿Tú le ofreces a tus clientes para implementar innovaciones tecnológicas y que ellos tengan, o sea, les favorezca su economía de su negocio? O sea, que quiero entender un poquito cómo... Mira. Porque, no, a veces como que también estamos entrando en un mundo tan tecnológico que estamos como ya dependiendo un montón de ella, que ahora, por ejemplo, que cerraron TikTok en Estados Unidos unos días y es como, uy, joder, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Esto podría pasar también con otras plataformas y es como, o volvemos a ser humanos o de verdad nos metemos del todo en la tecnología o como que... Esto que dices es muy interesante porque, bueno, se puede caer cualquier herramienta. O sea, tú puedes crear un proceso de automatización con ChatGPT y la semana pasada, de hecho, pasó de que se cayó. Y muchas empresas que tienen todo su customer service montado con chatbots, pues esta gente al final ha sido como en plan, ¡buah! ¿Cómo lo hago? Por ahora, mira, yo he identificado que hay muchos empresarios que les encanta la innovación. O sea, son de estas personas que miran el TikTok, que se guardan la herramienta, pero pues nunca pasa absolutamente nada porque no saben cómo aplicarla. No saben cómo aplicarla y no saben cómo ejecutarla y no saben dónde ponerla. Entonces, ahí es donde llego yo, ¿vale? Donde acompaño a estos empresarios a identificar cuáles son las mejores herramientas para su empresa, acompañarlos y decirle, mira, utilicemos esta, miremos esta, adaptémonos a esta, pero en un proceso de innovación también es muy importante y siempre les digo que hoy puede ser A y mañana puede ser B, porque esa es la innovación. O sea, es muy difícil tú casarte con una herramienta. Y las tendencias del mercado van cambiando cada... Entonces es muy difícil que en un proceso de innovación tú no testees. Porque en el mercado es muy importante, o en este mundo tecnológico, sobre todo de herramientas digitales, es muy importante testear. O sea, yo no le puedo llegar a un cliente a decirle, bueno, hay unas herramientas que ya tú sabes que son estructuralmente bastante densas o bastante fuertes, que se aseguran que sí. O sea, por ejemplo, una herramienta que yo recomiendo muchísimo a mis clientes a nivel comunicación interna, porque creo que es algo que yo parto. ¿Cómo se comunica el equipo dentro entre sí y cuál es la cohesión para que este equipo funcione? Porque yo, en mi logística, empiezo desde dentro hacia afuera. Ok. ¿Sabes? No solo porque hacia afuera es la comunicación, quieres decir tú, y hacia adentro es como sus procesos internos. No, empiezo con toda la comunicación dentro. Vale, y me voy comunicación interna. Sí, empiezo desde dentro. Ya, buenísimo. O sea, yo con mis clientes empiezo desde dentro, no desde fuera. Porque si empiezo desde fuera, voy mal. Porque el equipo está dentro. Claro. O sea, los que van a utilizar a las herramientas es dentro. Claro. Y acá ahí viene algo muy importante, que es una de mis palabras favoritas, el cambio. Y, por ejemplo, me gusta hablar mucho del cambio. Con mis clientes o con el equipo de trabajo me gusta mucho hablar del cambio, porque los que lo van a utilizar son ellos. Claro.
y quien van a ejecutar todos los procesos tecnológicos van a ser ellos. Y aquí vamos a encontrar diferentes personajes en la innovación digital. El que dice, sí, qué guay, vamos a poner esto que me va a ayudar. Y el que va a decir, hostia, ¿tú qué me vienes a contar? Que yo llevo haciendo esto 5 o 6 años. A mí, chispum, chispam, no me cuentes, cuentos. Claro. No me vengas a poner una herramienta que has visto en el TikTok. Claro. ¿Sabes? Encuentras como personajes. Entonces, para mí siempre es muy importante, primero, tener un trabajo de dentro, de conocer el equipo, conocer las necesidades y ir poco a poco expandiéndome y viendo las necesidades de cada uno, porque cada uno dentro de la empresa es una necesidad totalmente diferente. Entonces, el jefe me puede decir, o el empresario me puede decir, oye, John, que necesito esto, no sé qué, pero resulta que la persona que está llevando el proceso en realidad necesita otra cosa totalmente diferente al CEO, por ejemplo. Claro. Entonces, retomando, en cuanto a lo de las herramientas, ¿qué recomendaría? Quería agregar algo, me parece muy interesante lo que dices, porque eso significa que también estás estudiando un poco la alineación que tienen como en el propósito y los valores, ¿no? Todo esto que también agregamos en el Canva o en el plan de empresa, o sea, que la empresa interiormente esté como alineada y tenga la misma visión, valores, para que cuando llegue el cambio que eres tú, pues todos digan, vale, vamos para eso, todos por el mismo camino, y no el jefe diga, o el CEO diga no, o sí, y el otro diga no. Y entonces ahí podemos también darnos cuenta que pues lo humano sigue siendo es muy importante, ¿no? O sea, porque es que al fin... Sí estamos hablando de tecnología, pero también es una persona la que está implementando esta tecnología, que tiene unos valores, una misión, un propósito de vida, que no es que ChatGPT le vaya a decir, no, su propósito de vida es este y vamos a hacer máquinas. Y que te lo hace todo. Exacto. O sea, al final siempre creo que hay que entender que las herramientas de inteligencia artificial siempre hay un humano atrás. Y lo mejor es cuando hay un humano que es experto en algo y le da las indicaciones específicas a la IA. Esto es una maravilla. Esto es cuando se cohesiona inteligencia artificial y pues la inteligencia humana. O sea, esto creo que es un recurso bastante potencializado que muchas empresas tienen que utilizarla. Estar abiertos y adaptarse, ¿sabes? Como a estas nuevas tecnologías en vez de rechazarlas. Exacto. Volviendo atrás, empiezo entonces con todo lo que es el equipo, porque para mí es muy importante el equipo, que el equipo conozca que se va a hacer un cambio. Para mí es importante, antes de que yo empiece a ejecutar un plan de innovación digital, mostrárselo al equipo, decirles como en plan, hey, llegó el cambio, esto es lo que vamos a hacer, este es el paso a paso, vamos a hacer esto va a pasar. Porque si yo voy a llegar de la noche a la mañana a decirles, bueno, guapos, aquí vamos a descargar toda esta herramienta. Aquí tiene el tutorial. Aquí tiene el tutorial, pues venga, hasta luego. 8 videos de YouTube. Entonces, número 1 para mí, hacer que el equipo esté conmigo. Que entiendan, porque yo creo que también es muy importante mostrarle al equipo vamos a hacer estas son las herramientas. Entonces para mí es el paso número 1, y la herramienta que por fin quería llegar es, me gusta mucho, por ejemplo, tengo un cliente que no tenía una herramienta de comunicación interna, o sea, es decir, son 2 oficinas, oficina A y oficina B, y la manera que se comunicaban era como en plan, cogen el móvil, oye, que envíame el correo electrónico, oye, que falta. Y a mí actualmente, siendo de una generación como millennial, a mí me da un poco pavor las llamadas, tía, sobre todo en el hecho en que no queda registrado tampoco, ¿no? No, y sobre todo porque respeto mucho la concentración. Tú cuando estás trabajando, tú estás concentrado, no sé, justo en el momento en el que tienes que hacer un informe, te sientas, estás redactando por fin algo, porque creo que la concentración es un valor bastante importante. O sea, concentrarse actualmente en el 2025 no es fácil con tantos inputs que tú tienes. Entonces tú estás ahí, por fin te salió el momento lúcido y tú haciendo el informe, y luego tu compañera, pum, te hace una llamada.
Y por eso ahora existe la técnica del pomodoro, no sé, el descansar 15 minutos con ejercicios, no sé qué, porque ya no... Voy a hacer un paréntesis antes. Esto me gusta mucho, ¿eh? Las técnicas del tiempo. Entonces, esta gente se llamaba el uno al otro y yo llegué y dije como, ¿what? ¿De verdad? O sea, ¿os comunicáis así? Y yo dije como en plan, no. Entonces, la primera herramienta dentro del plan de innovación que propuse fue Slack. No sé si conoces Sí. Slack. Sí, Para mí de Slack acuerdo. es una herramienta de comunicación interna que es como un WhatsApp, básicamente, pero que se categoriza por proyectos por canales que o tú canales. colocas, por ejemplo, el equipo de contabilidad, pues un canal donde solamente se habla de contabilidad, el canal de comunicaciones, donde solamente se habla de comunicaciones, el canal de comercial, solamente comercial. Y esto ayuda mucho que el equipo dinamice las conversaciones de lo que se habla y como yo soy amigo del empresario, pues el empresario puede tener en su móvil qué es lo que está pasando a nivel comunicación de su empresa. O sea, Claro. él puede saber como, venga, voy a darle una mirada, porque esto también es importante, ¿no? Entender el empresario, que hay empresarios que al final no tienen, llegan a un momento en el que les gusta ver resúmenes ejecutivos o un dashboard rápidamente. reporte. Un reporte, ¿no? O sea, Sí. les gusta más un poco vale, perfecto. Pues desde Slack tú lo descargas en el móvil y puedes tener una vista rápida de qué está pasando en tu empresa, ¿no? En comercial, en contabilidad. Entonces, una herramienta que puedo ahora mismo recomendar. Si tú ya, por ejemplo, has pasado el momento de ser emprendedor y eres ahora un empresario que ya tienes un equipo de trabajo, ya sea 1, 2, 3, y quieres un poco darle profesionalidad a tu proceso de comunicación interna, Slack, y es gratuita, que esto me parece una maravilla. Buenísimo. Volviendo a las técnicas Del tiempo. del tiempo, ¿cuál usas? Ninguna. Ninguna. He utilizado la técnica del pomodoro, se me olvida, o sea, Ya. pongo play y cuando me doy cuenta es como, ya han pasado 50 minutos, no paré a los 20. No sé, tengo una personalidad como muy, o sea, tengo, digamos, mis objetivos a cumplir o mis finalidades o mi dirección, pero si me pongo como muy estricta con horarios, me agobio Ya. muchísimo. Entonces, voy fluyendo y voy como improvisando porque o si no, como que me... cuéntame tú, a ver si alguno le... Yo creo que este es el le gran suena. reto del 2025, ¿no? El tiempo. Yo ahora mismo le tengo tanto respeto al tiempo porque si tú no organizas el tiempo en un momento, tú abres, cierras los ojos y ya es 2028. Ya. ¿Sabes? Como que pasa muy rápido si tú no te das cuenta cómo gestionas el tiempo. Sí. Yo he pasado por un proceso de descubrir cuáles son las herramientas de organización que más me funcionan, pero esto también depende mucho. O sea, yo creo que esto a mí no me sirve, o sea, hay miles de técnicas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es conocer cuál es tu comportamiento de trabajo. Porque todos los seres humanos somos o trabajamos de maneras totalmente diferentes, ¿sabes? O sea, puede ser que, claro, todo el mundo dice como, la técnica Pomodoro, la técnica de no sé qué, miles de herramientas, Notion, para... he probado muchas. El de bloquear, ¿no? Ahora, hace poco empecé a escuchar mucho como que está muy de moda el de bloquear tiempos. O sea, en vez de tú poner en lunes todas las tareas que tienes en tu calendario, de 8 a 9, trabajar para tal proyecto, de 9 a 10, desayuno, de 11, sino bloques de tiempo Ya. de 3 horas, trabajo. Ya. Y después otro bloque, relaciones sociales o cosas Tender así. la cama. Mira, yo me acuerdo, este era un problema mío súper denso, que yo llegaba donde mi terapeuta y le decía, oye, X, no vamos a decir el nombre del terapeuta, le decía,
Es que no sé cómo gestionar mi tiempo. O sea, si no lo organizo, el día se me pasa volando en el móvil, tío. Como bum, 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 la concentración se me pega ahí en otros momentos de distracción. Y creo que al final entendí cómo funciona mi mente. Y por ejemplo, hay un formato que a mí me funciona mucho, que es muy... ¿cómo lo digo? Hablo de innovación digital y hablo de herramientas, pero esta herramienta es con papel y lápiz. He probado la Pomodoro, he probado Notion con... bueno, en realidad utilizo dos, una digital y una no tan digital, porque esto al final es mucha disciplina y constancia al tener como esta estructura del día. Ajá. Una digital es Notion, que tengo un calendario con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y una lista de tareas donde voy agregando tareas. Entonces lo tengo en el móvil y me voy acordando cualquier tarea y lo voy agregando. Sin horario, sin horario, sin nada, pero le pongo unos tags como este es de cliente list. Y le dedico un to-do list. Y le dedico 20, 30 minutos, 40 minutos y lo dejo ahí, pero esto a veces o funciona o a veces se queda toda esa lista ahí. Pero es una de las que más me funciona. O sea, cuando me pongo, pues digo, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, y pues organizo un poco la semana. Entonces, todos estos bloques que tengo del to-do list los voy organizando a veces, pero esto hay que tener constancia. O sea, si de pronto los que me están escuchando tienen una constancia bastante fuerte, pues bien. Notion es una herramienta bastante guay. Y hay otra que me está funcionando mucho más. ¿Y escrito cómo? Es coger una hoja, la divido en 3 partes, ¿vale? Y elijo tres tareas del día. Entonces, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Luego, dentro de la hoja, en la mano derecha, describo como todas las subtareas. Entonces, subtarea para llegar a la 1, subtarea para llegar a la 2, subtarea para llegar a la 3. Y eso es como todo el despliegue, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la tarea número 1 es hacer un plan de marketing. Entonces, número 1, hacer una investigación de mercado, ver competencia, ¿sabes? Como todo lo que tengo que hacer para poder llegar a la 1. Y luego pasa que mi mente, durante todo este proceso de las subtareas, empieza, ay, me acordé que tengo que hacer no sé qué, ay, tengo que enviar un correo, ay, tengo que hacer un diseño. Porque claro, durante el proceso de trabajo, tú te vas acordando de cosas. Claro. Y ese es el momento en el que tú haces algo que es muy conocido, que es la procrastinación. Es como en plan... Antes yo era como en plan, tengo que hacer eso, burr, pues me voy a acabar. ¿Verdad que estaba en esto? Y aquí entonces tú te vuelves un poco Sí, es la mente diciéndote como, hey, no te olvides de todo lo demás. O sea, sí, te veo muy concentrado, pero acuérdate que también tienes esto. Entonces, esta hoja lo que me permite es coger y apuntar exactamente eso que me acuerdo. Entonces, objetivos generales, objetivos específicos y en otro espacio, un espacio en blanco para que vayas apuntando todo lo que se te venga a la mente. Entonces, genial. Crear diapositivos, enviar email. Entonces, esto te va a ayudar para cuando tú tengas la siguiente hoja, ya tienes un poco una partida para darle inicio un poco a esta organización. Buenísimo. Es una manera que me funciona, es papel y lápiz. Y me está entrando todo el sol en la cara. Sí. Pero rico, se te ve un filtro guay. Sí. Cuéntame, Juana. Tarananana. ¿Qué es esto? Esto es un cubito donde tenemos diferentes frases y tú tienes que completar la frase. No se las voy a leer para que sea con lo primero que se venga a la mente. Sí. A ver qué sale. Vale. Mi gran sueño es... mira, siempre yo he pensado que he migrado hacia otro país por tener ¿cómo lo digo?
unos recursos totalmente diferentes a los que no tenía en Colombia y poder a través de mis proyectos, poder ayudar o generar empleo. Eso creo que es algo que me gustaría y me gratificaría muchísimo, que con mi proyecto yo pueda ayudar a desarrollar sueños de otras personas. Exacto. Entonces creo que esto me gustaría muchísimo. Qué lindo. Sí, sí. ¿Hacemos uno contigo? Sí, dale. Soy feliz cuando estoy rodeada de personas que están rodeadas de amor, que tienen amor para dar, que nos queremos ayudar sin expectativas, sin esperar nada a cambio, que podamos compartir, como en este momento soy feliz. Ya. Oye, y hablando de esto, de las personas que nos rodean, creo que algo que me parece súper importante es hablar de cómo fueron esos primeros contactos que hiciste cuando tú recién llegaste a Barcelona, porque creo que esto Buena también pregunta. es muy interesante de hablar, porque llegar a otro país que no es el tuyo, conocer gente nueva, que hay muchas personas que se les facilita como a otras, que es mucho más complicado. ¿Cómo viviste tú esos primeros contactos o relaciones de valor cuando llegaste no sé si llegaste a Barcelona o llegaste a otro Sí, yo llegué lugar? directamente a Barcelona y a Europa. Yo no conocía Europa y llegué totalmente sola. Yo no conocía a nadie, o sea, me monté en el avión y dije, pues a ver, allá qué pasa. Publiqué en Facebook y dije, hey, me llevo a Barcelona, a ver si por aquí sale alguien. En esa época casi no existía Instagram. Por ahí apareció una chica, porque yo había vivido en Buenos Aires 3 años atrás y ella estaba allá. Y nada, o sea, a ver, aquí me metí al mar sin conocer nada. Y bueno, entré a un máster de marketing y ventas y la verdad que fue muy difícil porque me sentí que no encajaba. O sea, por eso que lo hablamos en el podcast, en el episodio pasado, es un coach o un mentor es súper importante. O sea, yo llegué, se lo comenté como a las primeras personas así de compis de piso que tenía, que estaba como sintiéndome como un poco como, uy, ¿ahora qué? O sea, no, esto no era lo que yo quería, o qué pasa, porque es tan difícil. Y me recomendó un coach, que no es un psicólogo, sino una persona como que te vuelve a redirigir ese barco, ¿no? Cuando estás un poco perdido, como hacia dirección como de vida, ¿no? De propósito de vida, no tanto como a rascarte las heridas, pues, Ya. que tienes emocionales, sino como de, bueno, ¿qué estás haciendo? Y me ayudó muchísimo, muchísimo. Estuve 6 meses con esta persona, entendiéndome y conociéndome y como despertando ese amor que tenía propio, que tenía como un poco, porque claro, está buscando mucho afuera, es como, claro, Barcelona, la mejor ciudad del mundo, me encanta, fiesta, mar, montaña, gente como yo, o sea, Ya. y llegué y dije, no, pero esto no es así, o sea, ¿cómo hago ¿Dónde para está? vivir esto? Ya. Y era porque yo tampoco internamente lo tenía. Ya. Entonces fue un proceso lento hasta que por amigos de amigos, no sé, una persona del máster me dijo, ven y nos tomamos unas cervezas un día, y entonces el amigo del amigo de esta persona, que era colombiana también, pues una cadena que te van como presentando Ya. personas y te van presentando personas hasta que tú dices, wow, esto es como cuando vuelves como a sentirte en casa, es como, ay, puedo ser yo, puedo soltarme, puedo contar todo y me entiende perfectamente y me inspiran esas personas también. Ya. Ya es cuando dice, Yo aquí, tengo que decir que a mí un gran recurso que yo tuve fue haber hecho un máster, o sea, haber tomado la decisión de que me venía a hacer un máster, porque esto me permitió
tener gente con mis mismos valores en un lugar. De ese máster que yo hice, que yo también me vine a hacer un máster como tú, o como muchos que nos escuchan, como llegan a Barcelona, de comunicación corporativa e institucional en la UAB. Y ahí conocí a grandes amigos que los tengo todavía, y amigos que al final también te ayuda a compatibilizar a tener esa misma empatía de ese proceso que tú estás viviendo, ¿no? O sea, hay unas conexiones que tú encuentras que se quedan, otras que se van, otras que se quedan y se van al mismo tiempo, ¿no? Como esos amigos como en plan que sabes que están para toda la vida, justo, pero se hablan como en plan una vez al año, ¿sabes? Pero sabes que es como una conexión muy especial. Pues de ahí yo saqué un poco mis primeras Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp que se llama Los que se quedan. Porque todo el mundo terminaba el máster y se iba, y es como, bueno, y los que nos quedamos, ¿qué? Los que se quedan. Nosotros tenemos uno que se llama Las de Siempre. Entonces creo que crear red no es fácil. Creo que crear red no es fácil, y menos en un país nuevo. ¿Tú podrías recomendar, o sea, por ejemplo, para estas personas que pueden ser emprendedores, que nos escuchan, que no tienen la oportunidad de hacer un máster, ¿cómo tú recomendarías que podrían hacer una red? Bueno, yo también lo que hice fue participar como voluntaria y simplemente como asistente a diferentes eventos de emprendimiento o de negocios, ¿no? La típica conferencia, hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu valor diferencial en tu empresa. Yo estaba ahí apuntándome en todos los coworkings de Barcelona, y como voluntaria para ayudar a que estos eventos se dieran a cabo con mejor calidad o lo que sea. Y en estos eventos se conoce gente muy, muy interesante, además de diferentes, como Barcelona es tan cosmopolita, entonces se conoce gente de muchas nacionalidades que también te hacen sentir pues que te entienden más, porque pues al final uno sigue siendo inmigrante así. ¿Cuántos años llevas tú aquí en Barcelona? Mira, acabamos de iniciar el 2025, yo llegué en octubre del 2016, llevo 8 años. Yo llevo 10, sí, casi lo mismo. 8 años, Maika, qué fuerte. Sí. Y uno sí, yo creo que siempre se va a sentir, ¿no? O sea, pues ya hablamos tía, joder, ya entendemos la cultura perfecto, pero siempre vamos a ser los colombianos. Claro, totalmente. O sea, demasiado colombiano para los españoles y demasiado a veces españoles para los colombianos. No sé si te pasa a veces cuando vas a Colombia, es como en plan, oh, el españoleta, que ya hablas con cosas. Y yo aquí me siento que yo tengo mi acento como muy marcado, como muy colombiano, no sé. Pero eso, o sea, es verdad que tú incluyes algunas palabras del día a día, ¿no? O sea, tío, joder, hostia. Últimamente una que me gusta es como en plan, jo. ¿Y tus clientes, cómo te sientes como inmigrante con tus clientes empresarios españoles? Pues actualmente yo tengo clientes que son catalanes. Mis grandes clientes actualmente son catalanes. Yo creo que en algún momento se tiene mucho más en cuenta el conocimiento que de dónde vienes. Genial. Esto creo que es mucho más, o sea, no es como en plan, eres colombiano, no te va a contratar. Sí, yo creo que es un poco más, o sea, yo no lo he sentido, o sea, a mí me han contratado por lo que sé y por lo que ofrezco y a la gente le gusta, y más no porque venga de donde venga. Entonces creo que yo no he sentido un poco ese rechazo a veces de que de pronto otras personas sí, otras situaciones sí, sino yo muestro lo que hago, esto es lo que sé hacer y te interesa sí o no. O sea, y al final creo que es como
cómo me vendo, ¿no? Mostrando un poco, hago esto, ¿te Y gusta? que por eso no significa que no tenga que tener una tarifa más económica. No, ni no, no, nada, no, no, o no, sea, no, 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 o sea, para nada, o sea, Sí. creo que no. Yo creo que uno tiene que darse el alto valor de decir esto lo sé, esto lo puedo hacer, y yo creo que algo que nos caracteriza mucho y que en realidad no lo tiene mucha gente es la empatía. Y yo creo que esto es muy de colombianos, empatizar, ¿sabes? Y empatizar, ¿qué es? Cuando tú conectas con o entiendes las necesidades de diferentes personas, no solamente las tuyas. Entonces, como cuando tú estás en un proceso de innovación, es importante empatizar con todo el equipo. Y a mí eso es un plus que yo ofrezco, porque yo empatizo mucho con la gente. O sea, es decir, a mí me cae bien el de marketing, a mí me cae bien la de comercial, a mí me cae bien la de las facturas, a mí me cae bien, no sé, el que lleva el control de calidad. Porque te gusta tu trabajo también, ¿no? Claro. Entonces esto hace que sea un plus al que yo le ofrezco a mis clientes. Claro. O sea, esa empatía. O sea, a veces tú dices como, el diferencial del negocio. El diferencial del negocio no es ni el mejor producto, ni la estrella. Yo siento que al final el gran diferencial que cada uno puede ofrecer en su negocio es uno mismo. La calidad humana, su autenticidad. Es uno mismo, sí. La personalidad que uno tenga, la autenticidad. Porque no hay nadie igual a ti. O sea, entonces, como es tu forma de ser, como tú tratas a tu cliente, como tú llevas la gestión del proceso, ese es tu gran diferencial. O sea, el gran diferencial no tiene que estar en tu producto, tu servicio, porque estamos en un mundo en el cual habrá millones de personas que hacen ahora mismo asesorías de marketing, asesorías de innovación digital. Vas a encontrar O sea, imagino que tú has hecho una investigación de mercado de otros emprendedores o empresarios que ofrecen lo mismo que tú y no, o sea, no ves como un gran diferencial, sino es más lo que tú dices, tu autenticidad y claro, es un poco la autenticidad. Tu relación cercana con los clientes. Sí, sí. Actualmente creo que mi diferencial es la empatía, mi historia, y esto es como un storytelling. O sea, Guay. Esto es un storytelling que la persona que va a estar contigo dice, empatizo con esa historia. Yo quiero que esta persona trabaje conmigo y me ayude a llevar este proceso. Entonces, al final, creo que el vender siempre va a ser y tiene que ser actualmente mucho más que nunca un storytelling. O sea, por eso hacemos esto, ¿no? Exacto. Creo que hay algo muy importante que me gustaría hablar. Y no sé si este puede ser el cierre, sino que también quiero aprovechar un poco el tiempo de esta conversación que me parece mágica. Y es, ¿cómo viviste tú la transformación? Que no sé si tú cuando llegaste a España fuiste en algún momento, hiciste práctica, fuiste empleada y luego fuiste autónoma. No sé cómo fue un poco ese proceso, pero me gustaría que habláramos un poco de cómo fue esa transición entre que soy un empleado, pero yo también tengo un proyecto y quiero ser autónomo. O sea, justo ese tránsito, ¿sabes? Como ese tránsito de como que dijiste, venga, soy autónomo. Ajá. No, me quedo con siendo empleada. ¿Cómo viviste ese cambio? Yo en Colombia tenía una empresa. Y mi esposa, ¿Eras empresaria? Sí, yo era empresaria en Colombia con un equipo, éramos 3 socias, mi hermana, mi prima y yo, y teníamos a 3 trabajadores más con nosotros. Llevamos 3 años con la empresa, una imprenta B2B para restaurantes, bancos, agencias de publicidad. Y yo no encontraba ese valor diferencial, esa innovación, o sea, como que nos iba bien, pero pues lo justito. Y intentábamos como presentar muchas otras, como nos reuníamos, como muchas propuestas, pero todo se quedaba en el cajón porque teníamos muchas cosas del día al día. Nuevamente lo de no encajar socialmente en Colombia o la parte como de comunidad de emprendedores.
Y dije, bueno, pues me voy a España, estudio marketing y me regreso. Pero ahí, pues claro, pues, Barcelona, increíble, no sé qué, hay que vivir más cosas. Terminé el máster, empecé a hacer prácticas y ahí en las prácticas, pues claro, soy empleada otra vez. Y dije, no, joder, a mí no me gusta ser empleada. O sea, yo antes era jefa, con mi propio ritmo de trabajo, mis propias cosas, pero claro, me toca porque pues así es el proceso migratorio para conseguir tus papeles y ser legal y tal. Un año y medio estuve de practicante y pues con mi mentalidad emprendedora pues yo era sacando ideas todo el tiempo mientras era practicante. Yo, ay, claro, ay, pero esta idea está buena, a ver, hagamos un plan de empresa rápida a ver si es rentable o no, como el que tendría que invertir, no sé qué. Conectó mucho. Y en una de esas estaba en una empresa que era una agencia de recursos humanos de franceses, o sea que cuando los franceses en Francia terminan su universidad tienen que hacer prácticas en el exterior sí o sí para que les den su título de universitario. Entonces nosotros aquí en España les conseguíamos las prácticas a estos franceses. Se lo comenté a un amigo y le dije, oye, ¿y si hacemos lo mismo pero para colombianos? O sea, así como nosotros nos vinimos como estudiantes, pues nosotros le ofrecemos a estos estudiantes todos los diferentes tipos de estudio de másters y las prácticas, y también si quieren el alojamiento como una agencia de estudios en el exterior. O sea, es decir, acompañaban a todas estas personas que querían migrar de Exacto. Colombia Todo a el España de un proceso un poco más legal, ¿no? Porque hay mucha gente que al final se viene de manera irregular. Esta vez que, bueno, en otro capítulo les contaré esta historia, pero es también muy importante. Pero o sea, lo acompañaban a todo el tránsito para que llegaran a su universidad con toda la documentación, con alojamiento. Exactamente. Hostia. Exactamente. Entonces cobramos bueno, y, o sea, fue eso. Ahí fue el cambio. Ahí dije como, ya llevaba 3 años como, o sea, ya había pasado el tiempo pues para que pudiera presentar o me hago con visa de trabajo por cuenta ajena, con visa no, sino permiso, ¿cómo se llama? Permiso de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Y la agencia de Francia no me quiso hacer el contrato para que fuera por cuenta ajena y dije, bueno, pues lo hago por cuenta propia con este emprendimiento, y así fue el inicio del emprendimiento aquí en España en el 2018. Pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque lanzarse a crear una idea de negocio en otro país, ejecutarla, desarrollarla, hacer todos los procesos burocráticos, esto es mucho tela estrés. marinera, dicen por ahí. Sí, mucha paciencia, Ya. mucho contacto también, ¿no? Ya. También yo creo que yo también, eso lo hablaba hace poquito con unas amigas, yo creo que algo que me motivó como a seguir acá, ¿no? Como a meterme al grupo de WhatsApp de los que se quedan, sí, me quiero quedar, es por esa comunidad de inmigrantes también que están contigo y que todos estamos en el mismo problema o en el mismo rollo de cómo saco la cita para el NIE, que no hay citas, que ya en un mes se me vence, no sé qué, y entre todos vamos haciendo como muchos contactos de personas que te pueden ir ayudando en el camino y que vas ayudando a los demás también, entonces eso es bonito. Vale. Yo, por ejemplo, compatibilizo contigo en el momento de crear o de lanzarse como autónomo. O sea, de hecho, estoy recién, o sea, muy... Desempacada. 2 días, 3 días. ¡Wow! He tomado la decisión. Creo que al final siempre yo me venía de Colombia desde el 2016 con una mente de emprendedor, pero como no, yo era de estas personas como en plan checklist de cosas negocios que puedo crear en España. O sea, tengo de hecho en el móvil una nota de un montón de posibles emprendimientos que podía hacer, pero en fin. Me vine con esa mente de emprendedor. Para mí las barreras burocráticas no fueron fáciles cuando llegué, claramente porque me vine a hacer un máster
y luego yo no tenía claro si me quería quedar. O sea, es decir, yo me vine con la mentalidad de decir, me voy a hacer un máster, voy a descubrir una buena nueva ciudad, voy a ver si me adapto o no me adapto, y si no, pues lo que yo tengo por perder es que me regreso a Colombia con un máster de comunicaciones. Y yo dije, pues, vamos a ver. Entonces, como no estaba con esa mentalidad, como mucha gente dice, voy a hacer el máster y me voy a quedar, pues yo no investigué un poco cómo era ese proceso migratorio para poder quedarme. Cuando yo efectivamente decidí que me quería quedar, era tarde. Y yo, por ejemplo, estuve irregular 3 años. Ok. Y aún así me ha tocado superar esta barrera de poder generar ingresos de alguna manera y como sea durante estos 3 años. Luego fui empleado, pero me pasó un poco esta misma conexión contigo. Yo no quiero ser empleado, yo no quiero esto. O sea, porque, sobre todo, ¿por qué tengo que yo darle la energía a un proyecto cuando puedo hacer lo mío? Total. Porque es que al final, cuando me doy cuenta que yo soy un recurso muy valioso dentro de la empresa y que soy un soporte muy fuerte en toda la estructura, y es como, hostia, John, pero tú esto lo puedes hacer. Pero creo que lo más importante que agradezco actualmente haber estado en empresas es la fortaleza, y es como como una relación tóxica, ¿sabes? Como lo que no tengo que hacer. Es como tú estás en una empresa y es Hay como, que vivirlo para decir, esto sí, no lo quiero hacer. Sí, sí, sí. O sea, tú estás es como tal cual, man. O sea, es como los red flags. O sea, eso lo agradezco mucho porque yo he estado en unas empresas y es como en plan, hostia, eso yo no lo haría. Es como, uy, esto no. Esto lo agradezco, gracias a todas las empresas que me emplearon, porque gracias a ellas ahora mismo yo identifico que no quiero. Y esto es algo increíble. Cuando tú identificas algo que no quieres, como dejas de ser menos inocente, ¿sabes? Y actualmente me he lanzado a mi proyecto. Esta vez he dicho, venga, vamos, creo en quién soy, creo en lo que ofrezco. Y yo creo que al final lo más importante es vivir. Vivir y disfrutar tú lo que haces. O sea, sale bien ser autónomo, pues sale bien. Si dura una temporada, dura una temporada. Así es la vida. O sea, la vida es ahora y a mí el ahora me da el juego de herramientas. Eres autónomo, tienes clientes, pues esto será mi aprendizaje actual. Y con esto me quedo. Ya os contaré más adelante cómo va funcionando, pero por ahora es mi realidad y me quedo con esto. ¡Felicitaciones! Me siento muy orgullosa. Sí, y además sí. que ya tengas clientes, Sí. que tengas un espacio de trabajo también. Sí. No ha sido fácil, pero hemos llegado. Sí. No, bueno, a ver, todo esto ha sido un proceso. Ya. O sea, yo creo que yo fui empresario desde que llegué a España. Yo trabajaba con un cliente que tenía en Colombia, entonces ese cliente me lo traje para aquí, me pagaban pesos colombianos y luego yo los convertía en euros, luego me di cuenta que esto no me funcionaba mucho y al cliente tampoco le funcionaba mucho. Entonces, pero claro, todo esto era como en plan muy, te paso el dinero por tu cuenta, ¿sabes? Como muy poco sin documentar, ¿sabes? Y luego conseguí unos clientes en Chile que también hicimos un proceso de branding, de innovación digital, de crear páginas web, todo esto vía online, que así era como la manera que yo vivía el tiempo que estaba de manera irregular, ¿sabes? Vale. Tenía un montón de clientes y... Por debajo. Y claro, sí, y yo iba gestionando un montón de cosas, siempre, pero claro, siempre lo he hecho. Ya. Lo que pasó fue que a mí me transformó mucho varios procesos políticos. Por ejemplo, en el 2018 pasó una revolución en Chile, algo con el mercado, que no recuerdo exactamente qué fue, pero mi cliente al final ha dicho, quito todo esto de marketing e innovación porque necesito otro tipo de recursos, y yo como estaba lejos, pues tampoco podía hacer mucho, entonces fue como en plan, se fue. Y tenía un cliente aquí en España, fue mi primer cliente de España, que
que claro, yo dije, bueno, es el único cliente que euros. ¿Cómo hacías antes de redes sociales? ¿Cómo te promocionabas? ¿Cómo me promocionaba? Voz a voz. Pues ahora. Voz a voz, amigos de amigos, el amigo, la amiga del máster que dice como en plan, mira, tengo un amigo que no sé. Así fue un poco de hecho, así empecé. Mi contacto inicial fue voz a voz. Es por eso yo soy fiel o fiel creador de, si tú tienes un sueño, hay mucha gente como en plan, no, cállate los sueños, sí, no lo comentes. No, que la gente es muy envidiosa, yo tampoco creo en eso. Yo soy fiel creedor que si tú tienes un sueño y si quieres hacerlo realidad, cuéntalo. Y cuéntalo a todo el mundo. Y además que al contarlo también no es solo por lo que escucha la otra persona, sino porque uno al sacarlo, tú ves si te identificas o no. ¿No te ha pasado? Es como que a veces ideas de negocio, que yo tengo ideas todo el tiempo, es como, ay, tengo una idea, ¿y qué tal si hacemos? Y cuando lo cuento digo, ay, no, mentiras, ya no me sonó. Ya. No sé, como que... O el sí, compartirlo. O es como, ay, me encanta contar lo que estoy contando porque sí, me súper identifico y me emociono. O conoces procesos que tú no los tenías en mente, ¿sabes? Como te ayuda a expandirte. Entonces creo que uno de mis grandes consejos es, tienes una idea, tienes un sueño, cuéntalo. Porque si tú no lo cuentas no te llega. Es muy difícil. Esto es como una gran frase, ¿no? Manifestación. Como en plan, ¿quieres crear empresa solo? Pues vale, lo puedes hacer, pero vas a tardar mucho más. Pero yo creo que lo más importante es tener un equipo de trabajo en el cual tú puedas confiar y así vas a poder crecer mucho más sostenible en el tiempo. Tu proyecto, sí. No sé si finalizamos con... Una frase. Una frase, la típica, ¿no? No, yo creo que con una recomendación. Bueno, hablemos de recomendaciones, sobre todo... pensemos en un instante que nosotros tenemos en común. Una frase para todas estas personas que están en el momento de hacer una transición de ser empleados a tomar la decisión de irse por su proyecto. O sea, porque no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque esto genera una emoción. Porque tú cuando eres empleado tienes toda la tranquilidad que a fin de mes te llega tu salario y ya está. Y que trabajas de 9 a 6, 7 y ya está. Pero cuando tú eres autónomo o cuando lideras tu propio proyecto, al final es como, hoy tengo, mañana no sé. Entonces como que tienes un nuevo sentimiento que se viene incluido cuando tú lideras tu proyecto y es la incertidumbre. Y es un sentimiento que nunca se va, sino que aprendes a tenerlo ahí y a ir con él de la mano. Entonces, yo diría que, claro, si están como empleados y están apenas como teniendo la idea de emprender, obviamente no suelten el trabajo todavía porque pues una empresa o un emprendimiento pues tarda, depende del sector y del tipo de negocio, ¿no? Pero pues entre 6 meses, 1 año, 2 años, no depende, pero no a los 2 meses, no es que uno ya tenga el salario que uno tiene en su trabajo, entonces no soltarlo, pero lo que estamos hablando, comenzar a comentarlo y también en el trabajo también, o sea, no pasa nada con que uno le ofrezca un servicio a una empresa como empleado y también uno tenga su marca personal, ahora muchísimo más, ¿no? O sea, a partir de, no sé, desde hace 2, 3 años como que están haciendo muchos emprendedores y está como muy de moda emprender, entonces está bien tener uno su propia marca personal o su propia idea para empezar a escribir en LinkedIn, o sea, es mucho más interesante contratar a alguien que tenga su marca personal que alguien que solo está como por necesidad económica y por favor contrátame porque necesito un salario mensual, ¿no? Entonces ir comenzando así cuando haya tiempo libre los fines de semana o en las noches, empezar a publicar contenido en LinkedIn o creando su plan de empresa, comentándolo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con las personas más cercanas y se va construyendo, cuando se va hablando, cuando se va haciendo, se va como
escuchando esa intuición y esos pasitos que uno dice, sí, por aquí es, hasta que uno se da cuenta a los 6 meses, un año, como, uy, esto está brotando, ya me salió el primer cliente, el segundo y ya, puedo renunciar. Te fuiste. Exacto, te fuiste. Exacto. Estoy de acuerdo contigo con la intuición. Yo creo que la intuición es muy importante, sobre todo porque uno tiene que disfrutar el proceso. O sea, el proceso desde el inicio al fin. Entiendo que no es fácil cuando tú trabajas y desarrollas un proyecto. Yo tengo que decirlo que yo una vez dejé mi trabajo empezó un poco a dar frutos todo. Porque, porque creo que cuando tú no le metes 100% la cabeza a las cosas, se demora mucho más. Entonces yo dejé mi trabajo, o sea, es decir, finalizó un contrato que yo tenía con una empresa. Y claro, vino el paro, no sé qué, y ahí fue cuando empezó un poco todo. O sea, es decir, cuando dije, voy a ver qué pasó. Y empecé a hacer vídeos, empecé a hacer contenido, y así empezaron a... Claro, como pero tenías el salvador del tenía paro. un salvador, claro, eso es lo que digo. Claro, o sea, pero no, tenía un tiempo un poco más amplio para poder desarrollarlo. Y creo que ahí fue, o sea, es decir... Mi gran consejo es, entiendo de que cuando tú estás en un trabajo no lo puedes dejar por nivel económico, claramente, pero también creo que es importante dedicarle un tiempo de valor a tu proyecto. O sea, dedícale 1 hora, dedícale 2 horas a la semana, pero sé constante y ten la disciplina porque sale. O sea, es decir, sí o sí tienes que ser constante y tener disciplina, que esto... es algo que se trabaja poco a poco. O sea, no es fácil tampoco tener disciplina y tener constancia. O sea, a mí me cuesta, actualmente me cuesta y es algo que yo estoy trabajando. Porque creo que es la clave del éxito de todo. O sea, constancia y disciplina. Así sea como sea, si tú das los pasos lentos, pues los das, pero estás teniendo la constancia y esto es como el típico dibujito de las escaleritas, así como con un muñequito. Sí, sí. Pues así vas, o sea, tú vas ahí subiendo y cuando te das cuenta, pues ya tienes tu primer cliente, tu segundo cliente, ya te das de alta de autónomo y ya dices como, estoy facturando, y ya después creas una SL y ya pues ni te das cuenta. Pero lo más importante es disfrutar el camino y sobre todo que tú lo disfrutas cuando lo haces con pasión y haces lo que te gusta. Yo creo que eso es muy importante. Y comunicarlo. Siempre hablarlo, siempre decirle a todo el mundo qué es lo que tú haces. Que para mí No escuchar. O escuchar a algunas personas, porque obviamente todos quieren opinar. Entonces eso también quería agregar. Uno también quiere como ampliar su conocimiento y empiezas a seguir a muchas personas, como ahora me están siguiendo a mí o siguen a John y entonces, pero además de nosotros también siguen a 20 personas más que también te hablan de cómo emprender de las mejores maneras, tal, entonces eso confunde un montón. Yo creo que uno debería elegir como 2, 3 personas que te guían y de amigos cercanos o familia escuchar a también 1 o 2 personas, porque si no... Yo creo... No llegas a ningún lado. Yo creo que uno tiene que ser inteligente. O sea, es decir, uno coge lo que quiera. O sea, la información que uno quiera, ¿sabes? Como que uno también se tiene que proteger. Porque cuando uno lo comenta, se expone. Entonces, cuando tú te expones absolutamente a todo tipo de comentarios, ¿no? A tener al amigo que va a decir como, sí, qué guay, bien, pero no te va a funcionar. Exacto. Vuelve a ser empleado. Uy, pero acuérdate que son 2, 3 años de no sé qué. Uy, que hay que pagar gestoría. Pero bien, yo creo que lo más importante es que la realidad es individual. O sea, es decir, esta persona no está viviendo tu misma realidad. O sea, la vive desde, no sé, te lo dice una persona que... Desde su historia. Desde su historia y desde de sus momentos. Entonces yo creo que tú recibe y habla lo que tú quieras, pero él escoge lo que tú dices, qué información realmente te guardas, ¿no? Porque al final tú puedes recibir muchas cosas cuando te la están diciendo, pero aquí en realidad te guardas lo que para ti es importante. O sea, a mí me pasa así, ¿sabes? Como hay cosas, me lo pueden decir, pero en plan, una sentan aquí, ¡bum!
Y otras dicen como, ah, bueno, pues este tío me dijo que se puede tal cosa en no sé qué. Pues, ¿sabes? Como que, que me recomendó un gestor. Pues mira, estas cosas me las guardo. Entonces, como cosas de valor que en realidad a mí me funcionan. Entonces, Total. sería eso. Bueno, muchas gracias. A ti. trabajar, Así que a crear proyectos. a crear proyectos.